Listo. Bueno, les damos la bienvenida al 13º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en su modalidad virtual. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto que nos acompaña la maestra en ciencias Jocelyn Medina Gudiño, quien nos va a dar historia de la zoonosis con potencial pandémico. Ella es de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En estos momentos nos va a dar la presentación la doctora Kathleen Babb Stanley. Adelante, Kathleen. Buenas tardes, bienvenidos todos. Les damos muchas gracias por su asistencia. Y hoy en día, la maestra Jocelyn Medina Gudiño nos va a presentar su conferencia. Ella cursó sus estudios de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM, realizando su tesis sobre aspectos de eliminación de salmonelas y escherichias en huevos. Tesis por la cual obtuvo el primer lugar en Ciencias Aplicadas del Premio Constantino Ordóñez que otorga cada año la Facultad de Medicina Veterinaria en reconocimiento a estudiantes de alto rendimiento académico. Ha realizado sus estudios de posgrado en la misma facultad en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, y su tema de investigación es sobre la detección y genotipificación de pestivirus en ungulados de fauna silvestre en cautiverio en México. Es docente de la misma facultad, participando en materias como virología y enfermedades virales de los animales domésticos, y en el diplomado en línea sobre vacunología veterinaria de la misma Universidad Nacional de México. Y hoy en día nos hace el favor de participar en este 13º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, el cual se dedica a la zoonosis, virus, evolución y conservación de la fauna silvestre. Le agradecemos de antemano su participación, maestra Jocelyn Medina, y enviamos saludos a Puebla, Campeche, Mérida y Paraguay. Muchas gracias por su participación. Maestra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con la plática. Voy a apagar un poco mi video porque mi conexión es inestable, pero al momento de las preguntas lo vuelvo a encender. Entonces, pues como lo dice el título, hoy vamos a hablar de historias de las zoonosis virales con potencial pandémico. Estos, a lo largo de toda la historia de la humanidad han existido pandemias que han afectado a los humanos, y generalmente si estamos hablando de pandemias con origen viral, siempre van a ser, o en su mayoría las que han afectado con una mayor potencia a la humanidad, se han originado en animales. Primero en algún animal, ya sea doméstico o de fauna silvestre, o que en la actualidad ya no sea solamente un animal que antes se consideraba de fauna silvestre, sino que ya comenzó a domesticar para el uso humano, ya sea para consumir su carne, para consumir sus pieles, para consumir algún producto, o simplemente por tenerlos en algún, pues invadir sus nichos nosotros. Generalmente de la zoonosis, como les digo, de origen viral, van a repercutir o se pueden llegar a convertir en una pandemia con una sencillez sorprendente. Para empezar a hablar, voy a mencionar algunas definiciones para pues ubicarnos mejor en el contexto de la plática. La primera que me gustaría definir sería zoonosis, que es un término utilizado para referirse a cualquier enfermedad infecciosa que se va a transmitir de forma natural de los animales al ser humano. Como lo dice en el título de la plática, de todas las enfermedades que vamos a hablar el día de hoy son zoonosis, es decir, que primero se originaron en algún animal y por alguna cuestión se pueden transmitir al humano de forma natural. Otra definición sería antropozoonosis, que es el término opuesto en el que el humano le va a transmitir la enfermedad a el animal, hacia cualquier animal. Uno de los virus con los que vamos a hablar el día de hoy, por ejemplo, es el virus de ébola,
que se originó en un animal, se le transmitió al humano y el humano también tiene el potencial de de transmitírselo nuevamente hacia otro animal. También en los coronavirus se ha detectado esta capacidad en donde, por ejemplo, se puede transmitir, el humano le puede transmitir al cerdo coronavirus y a los chimpancés. También tiene esta característica, esta enfermedad, y esto sería una antropozoonosis. Otra definición que me gustaría también empezar es epidemia, que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Como les comento, generalmente va a estar delimitada a probablemente una ciudad, a un país, pero no se extiende más allá de este territorio y tiene que suceder en el mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo para que se pueda considerar epidemia. Y la pandemia sería una epidemia que ya se diseminó a múltiples países, o sea, ya no se encuentra delimitada solo en una región, sino que ya están más regiones del mismo continente o incluso de diferentes continentes. Aquí me voy a regresar un poco porque me salté esta diapositiva. Otra definición importante es virus, que es un parásito intracelular obligado cubierto por proteínas que carecen de metabolismo y replicación autónomos y van a infectar a todas las formas de vida. Esta es una de múltiples definiciones que se pueden encontrar. Para mí es una de las más adecuadas ya que engloba todo lo que significa un virus. Aquí referirnos a la palabra parásito no me estoy refiriendo a como los conocemos como garrapatas, pulgas y demás. Se refiere que es un parásito porque forzosamente requiere de un organismo vivo e integrarse a la célula de este organismo para llevar a cabo su replicación. Están cubiertos de proteínas en su superficie que generalmente la mayoría de estas van a servir como receptores para unirse a la célula en el huésped y van a carecer de metabolismo. No van a tener ellos, no van a producir energía, no van a producir carbohidratos, no van a producir ellos nada. Forzosamente requieren de la célula a la que estén ellos parasitando para llevar a cabo sus funciones. No podemos decir vitales, ya que esto dentro de los virólogos es una discusión que nos llevaría toda una plática, incluso toda una sesión de pláticas, de saber si los virus están vivos o muertos, pero no tienen metabolismo. Eso, el decir que están vivos o muertos va a depender de cada característica de cada virólogo o de cada persona, si los refiere como vivos o no vivos. Y esto tienen una replicación autónoma. Esto quiere decir que al utilizar algunas mecanismos de la célula o algún organelo y demás, van a llevar a cabo su replicación y van a infectar a todas las formas de vida conocidas en el planeta. Pueden infectar, hay virus que afectan a humanos, plantas, animales, que hay virus que afectan a bacterias, virus que afectan a, a parásitos, virus que afectan a amibas, a todas las formas de vida que se conozcan, existen virus que las van a afectar. Entonces, ¿por qué pueden ocurrir las pandemias en el mundo? De acuerdo con investigaciones previas, existen varios factores que pueden empezar una pandemia. Uno de estos serían desastres como guerras. Ahorita más adelante, al adentrarnos en la plática, vamos a ver que una de las grandes pandemias que azotó a la humanidad se dio durante una guerra, y esta pudo favorecer que se diera la diseminación de una forma más eficaz, más eficiente. También temblores, inundaciones o hambruna, por ejemplo, en países como África, que se da el virus del ébola, se fomenta el que se dé con una mayor rapidez la diseminación debido a la situación económica que ellos viven, y también una opinión personal en un virus en particular como también ayuda a que se limite ese tipo de situación económica y que no se haya convertido ya en algún problema más importante.
También en asentamientos temporales de la población, como por ejemplo que existan pues migraciones muy grandes, o cuando empezaban en la historia de la humanidad a colonizarse nuevos países o nuevos continentes, pues también se fomentaba que se diera esta diseminación. Los coronavirus, por ejemplo, tienen su origen desde 1900 y pues al momento de nosotros comenzar a domesticar animales para el consumo humano, se empezó a dar este contacto directo con estos animales que propició que se dieran infecciones de coronavirus en humanos por el acercamiento que tenemos nosotros con estos animales. También enfermedades preexistentes en la población que al hablar de virus pueden llegar a mutar y comenzar a pues diseminarse de una forma más eficazmente entre la población, dar también ese salto interespecie entre pues saltar de un animal a un humano o del humano a otro animal se puede dar en enfermedades ya existentes. También cambios como inundaciones o ciclones, estos van a favorecer, pero no son en cierta medida tan importantes. Resistencia potencial del huésped, a esto nos estamos refiriendo, el estado nutricional o inmunológico de las personas. Si hay una población que está inmunocomprometida o que su estado nutricional no es adecuado, pues el virus puede favorecer pues, que se dé este tipo de enfermedades con una mayor facilidad. También la interrupción de servicios públicos. Aquí en países que pues son pobres o que no tienen estos recursos para que se puedan dar de forma adecuada los servicios de salud, pues pueden afectar que se den las pandemias con una mayor eficacia y mayor rapidez. Vamos a hablar que existen 3 patrones de continuidad en las enfermedades, en las pandemias. Esto de acuerdo a la literatura, tienen nombres chistosos. El primer patrón se llama patrón de diente de sierra, que es cuando van a existir brotes intermitentes de una enfermedad que bajan en intensidad, pero la enfermedad no ha sido erradicada totalmente de la población. Un ejemplo como esto sería la epidemia de viruela en África, en el periodo de 1920 a 1950, que la enfermedad bajó de intensidad, seguía estando presente en la población, pero no logró ser erradicada en esos momentos. Otro patrón sería el patrón de collar de dientes, que es cuando la enfermedad es erradicada de la población, pero el patógeno se va a mantener viable bajo circunstancias controladas para utilizarlo para preparar vacunas o estudiarlo. Un ejemplo de esto sería la viruela humana, que es el único virus que ha sido erradicado de la faz de la Tierra, pero se sigue manteniendo en centros como CDC o en Rusia, en donde se tiene perfectamente bien resguardado para estudiarlo y en dado caso de que pudiera llegar a surgir nuevamente este virus, pues saber qué hacer con él. Este sería el patrón de collar de dientes. Y el tercer patrón se le llama erupción de los dientes. Sería como cuando los dientes van a surgir independientemente de otros dientes, y esto sería ya hablando del patógeno, es cuando este emerge y es exterminado sin relación alguna con ocurrencias previas. Por ejemplo, el virus del ébola, que surgió primero en Sudán y República del Congo en 1976, reaparece y vuelve a resurgir, pero no se hizo campañas de vacunación, solo se tomaron algunas medidas precautorias, pero no hubo algún tratamiento o alguna vacuna que se desarrollara para que desapareciera, pero desapareció, vuelve a resurgir en 2000 y 2001 en Uganda y nuevamente desaparece y emerge en el 2013 en Nueva Guinea. Jocelyn, disculpa, ¿estás cambiando de diapositivas? No, ahorita todavía no. Es que la gente cree que se detuvo, por eso, ok, perdón la interrupción. No, perdón, no, solamente es esta diapositiva. Bueno, son varias, pero no. Lo que puede considerarse también más confuso es por qué las epidemias se detienen o mueren, mal dicho, porque como les comento, los virus no van a estar pues vivos o muertos, eso va a depender del virólogo con el que ustedes discutan. Es conveniente creer que es por las medidas que se toman, campañas de vacunación como ahorita la que está surgiendo,
cuarentenas o el tratamiento adecuado para terminar con estos tipos de patógenos. Pero estos hechos no van a soportar tal conclusión. De hecho, las epidemias más largas, como la de la plaga antonina, la plaga de la peste negra o la gripe española, terminaron sin ninguna de las estrategias antes mencionadas. Existen 3 teorías principales de por qué existe esta remisión espontánea de las pandemias. La primera es que existen 2 tipos de personas dentro de la población expuesta, unas más vulnerables que otras y otras más resistentes. La gente que va a ser resistente a esta enfermedad puede ser por una exposición previa a un virus con estructuras similares, resultando en una respuesta inmune que es adecuada para múltiples patógenos, como por ejemplo ahorita en el coronavirus. Más adelante en la plática vamos a ver, pero existen coronavirus que se encuentran de forma normal, afectando a la población, causando los resfriados comunes, y tienen una estructura similar a la del coronavirus que estamos viviendo ahorita en la pandemia COVID-19. Entonces puede ser que pues algún tipo de población que ya haya estado en contacto con estos patógenos generara anticuerpos contra los coronavirus que no son tan letales, pero tienen similar estructura, y que por eso eventualmente la población pueda ser resistente hacia estos patógenos, o sea, generar anticuerpos. Esto es una de las teorías de por qué las pandemias pueden morir o pueden terminar de forma espontánea. La segunda teoría sería que cambiando el ambiente dentro de hábitats que conducen a que el patógeno no permanezca viable, es decir, que se cambie el clima, por ejemplo, que haya un cambio de clima en el lugar donde el patógeno se replicó de forma adecuada, que también pues incluyen temperatura y fluctuaciones de humedad, eliminación de reservorios que portan los patógenos, incluyendo animales, insectos, comida o agua. Más adelante vamos a ver que para varias enfermedades virales de las que voy a hablar hoy, varios de los animales sirven como reservorios, y se puede pensar que si se elimina de forma natural o de forma a propósito este patógeno, se puede llegar a eliminar pues la presencia de los virus en nuestro planeta, o de ese virus en particular. En este punto yo estoy en desacuerdo, ya que si se eliminara dicho patógeno, dicho reservorio, perdón, sería pues contraproducente, ya que el animal, aparte de pues solamente diseminar el virus, cumple alguna otra función, y en algún momento algún otro animal ocuparía su lugar en el nicho ecológico y volvería a ser el reservorio para el patógeno que supuestamente se eliminó. Y la explicación más aceptada es la de la teoría del filtro de reloj de arena. Esta teoría refleja la similitud entre la retención de una partícula durante la filtración, basada en la densidad de partículas de arena, que puede ser comparada con los patógenos dentro de una población basados en la densidad de población. La mayoría de las pandemias son compuestas por enfermedades que van a requerir un contacto cercano entre individuos sanos para continuar con la propagación. Y pues al momento de que se termine se reduzca esta densidad de población a un límite crítico, no existiría contacto directo para que se continúe diseminando la enfermedad. Esto es algo que idealmente sucedería, pues se redujera la densidad de población. Aquí hablamos no del número, sino de la densidad, por ejemplo, en ciudades como México y la India, que hay una gran densidad de población en ciudades muy pequeñas. Esto favorece que se dé la diseminación de estos patógenos. Lo ideal sería que se redujera drásticamente para que la pandemia redujera drásticamente. Y esta es la teoría más aceptada, que al momento de que se reduzca la densidad de una población, se va a reducir la presencia de la pandemia. Aquí, las pandemias, vamos a hablar de la cronología de las pandemias. Han sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y no solamente han afectado a las comunidades de forma social y económica, sino que también representan un número elevado de muertes o pérdidas humanas.
Vamos a hablar un poco de la historia de los virus que son zoonosis y que son particularmente de enfermedades virales y que han causado algunas pandemias devastadoras en la historia de la humanidad. Como vamos a ver a lo largo de la plática, todas estas enfermedades tienen en común su origen en animales y que han tenido la habilidad para poder transmitirse al humano y sus diferencias y similitudes que éstas presentan. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de las demás diapositivas. También los motivos por los que se han convertido en pandemias, es decir, qué situaciones sociales, económicas y geográficas pudieron llevar a que se convirtieran en pandemias. Y pues esta diapositiva sirve como un resumen de los virus que vamos a hablar, empezando con el virus de la influenza, que ha causado epidemias y pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, como se puede observar en la imagen, desde 1918. En 1919 fue la gripe española, que pudo tener su origen o afectar también a cerdos y ha causado epidemias y pandemias con una signología respiratoria presente y después de la influenza española, la influenza H1N1 que ha afectado a cerdos en el 2009, que no sé si recuerdan, tuvo una importancia económica y de salud. No fue tan fuerte como la influenza española ni como el SARS-CoV-2 ahorita, pero sí tuvo su buena cantidad de muertes y su buena cantidad de gente enfermas. Dentro de la gripe, otra es la H1N1, no viene aquí en la diapositiva, la gripe, no, sí, de la influenza H1N1 sí viene, perdón, me confundí con otra, que fue en el 2009, inició aquí en México y se diseminó a los Estados Unidos y posteriormente a nivel mundial. Estoy hablando de esta, de la influenza porcina H1N1. Si ven, es la misma que sucedió en el 1918 y han causado pues pérdidas devastadoras. La influenza española causó la pérdida de, enfermó a la mitad de la población, murieron 50 millones de personas. Entonces es importante tomar en cuenta estos virus que tienen un potencial para pues seguir siendo pandemias en un futuro. También encontramos el virus del ébola, que como les comentaba, ha surgido y resurgido durante varios años a lo largo de la historia de la humanidad. El primer brote se vio en 1976 en África y posteriormente ha surgido en 2001 y 2013 y tiene una tasa de mortalidad del 90%. Aquí en el virus del ébola, los murciélagos fructíferos son sus reservorios naturales en este virus en el que estamos hablando del ébola, que ha surgido desde 1976 y ha seguido surgiendo en diferentes periodos de la historia. Y los que también nos atañen para hablar, que son enfermedades que se han originado en algún animal y han tenido éxito dando ese salto interespecie, afectando a los humanos, pues los coronavirus. Existen 7 variantes conocidas que van a afectar a humanos y de los más importantes de estos 7 variantes que afectan a humanos encontramos el SARS-CoV-1 que surgió en 2002-2003, que tiene una similitud en su genoma del 86% con el SARS-CoV-2, que es el que estamos cursando ahorita. El MERS-CoV, que surgió en 2012, que surgió en China, surgió en el Medio Oriente, y el SARS-CoV-2, que surgió también en China y que han causado pérdidas devastadoras, tanto económicas como pues en vidas humanas a nivel mundial. Y pues estos van a causar el ébola, lo que causa es una fiebre hemorrágica, y el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y MERS causan signología respiratoria que puede ir desde algo muy leve hasta pues complicaciones, neumonías que se compliquen y puedan llevar a la muerte.
Vamos a hablar ahorita más en particular de cada uno, empezando con el virus de la influenza, que como les comentaba, en 1918 surge una pandemia causada por este virus, el virus H1N1, que es la influenza, aquí se conocía como influenza española, que mató a 50 millones de personas a nivel mundial y a 675,000 personas tan solo en Estados Unidos de América. La mayoría de las muertes ocurrían poco después de que las personas eran infectadas y la mayoría de personas que morían eran jóvenes adultos. Más de la mitad de la población mundial fue infectada. Los virus de influenza, para hablar un poco más de la gente, pertenecen al género Orthomyxoviridae. Son virus ARN con polaridad positiva con un genoma segmentado. ¿A qué me refiero con un genoma segmentado? Si ven en esta imagen, cada una de estas líneas que se ven es un segmento del genoma. Generalmente tienen 8 segmentos, que cada uno de estos segmentos va a codificar para alguna proteína del virus que le van a servir para pues infectar en el ciclo de replicación del virus. Esto también es importante tomar en cuenta estos segmentos que van a sufrir los virus de influenza, un mecanismo que se llama reordenamiento, que es un tipo de mutación, que lo que va a suceder es, por ejemplo, estamos hablando del H1N1, que es el virus de la influenza porcina, y va a tener sus 8 segmentos que se encuentran aquí. Posteriormente puede encontrarse en la misma célula, haber una superinfección con otro virus de influenza, otro subtipo como es el H5N1, por poner un ejemplo, que es el virus que afecta a las aves, y al tener estos segmentos que ustedes ven aquí, lo que va a suceder es ese reordenamiento, o sea, se van a reordenar los segmentos del H1N1 con los segmentos del H5N5 de la influenza aviar, entonces se van a como combinar y se va a dar una nueva, un nuevo subtipo, una nueva cepa del virus que va a afectar, puede afectar ya sea a los humanos, al ave o a diferentes pues, huéspedes. Entonces, este es mecanismo de reordenamiento o de esta mutación, por eso lo hace tan difícil de que se hagan una sola vacuna para ya todas las cepas de influenza. Por eso cada año surgen nuevas vacunas debido a que se dan estos fenómenos de reordenamiento entre estos virus de influenza, y esto es lo que promueve que se dé, pues, que no se puedan desarrollar vacunas y que estén surgiendo nuevas cepas que puedan afectar nuevos animales, a nuevos animales, y que se pueda dar ese salto hacia el humano. El origen de la influenza española en 1918 es desconocido. España fue el primer país que la reporta, pero no es ahí donde se origina. Se le da mal el nombre de influenza española porque como es el primer país que la reporta, pero se cree que se origina en Kansas, Estados Unidos. En artículos que se han leído acerca de la influenza española en Estados Unidos, el número de pacientes de influenza que requirieron atención médica sobrepasó hospitales. Un ejemplo es el Hospital de St. Paul en la clínica de Minneapolis y la clínica de Minneapolis. Esto va a suceder a la par, como les comentaba, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y con esto se mermó más la atención médica. También otro reto como lo que estamos viviendo o vivimos en tiempo pasado en esta pandemia de coronavirus, era mantener sano al personal médico mientras se hacían cargo de los pacientes. El personal médico, como se pueden imaginar, era bastante limitado debido a la guerra y pues a pues esta pandemia que surgió a la par. Al principio se creía que la enfermedad tenía un origen bacteriano, lo llamaban el bacilo de la influenza de Pfeiffer, y posteriormente se hicieron estudios y se realizó pues la identificación de que era un virus lo que estaba afectando, y era este ortomixo que tenía pues estas características. A pesar de la falta de entendimiento y de conocimiento en esa época acerca de los virus, el Ministerio de Salud en Estados Unidos recomendó el uso de pañuelos para tapar la nariz y con esto evitar
que pues la tos y los estornudos contagiaran a demás población, y también evitar las multitudes y el contacto directo con las demás personas. Esto suena bastante conocido a lo que estamos viviendo en estos momentos, el taparnos con un cubrebocas, evitar multitudes y no estar en contacto con muchas personas. Además de esta pandemia, en 1957 hubo otra influenza, que fue la influenza asiática, y en 1968 causó aproximadamente 7,000 muertes. Esta influenza asiática es la H2N2 en Estados Unidos, y fue causando, pues como les digo, 70,000 muertes. También con una signología respiratoria, era también un ortomixo, y lo que cambiaba pues solo era pues en donde se ubicaba un carbono en la hemaglutinina. Por eso se le da H2N2, es de acuerdo a donde se encuentra este carbono en la hemaglutinina, el H, y en la neuraminidasa es la N. Y aquí están estas proteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Un carbono se va a posicionar, cuando se dice que es el H2, es pues que se encuentra en el carbono 2, y cuando es la N2, pues se encuentra en el carbono en el número 2. Cuando es H1, es que el carbono se encuentra, es el carbono 1, y así. Por eso se les dan ese tipo de nombres. Otra influenza que ocasionó que surgió fue la influenza aviar, que es la H5N1 en Asia en 1997 a 2004. Esta última solo se ha limitado a la producción avícola. Se ha distribuido a aves migratorias y sí ha logrado dar ese salto interespecie entre los humanos, pero al momento de infectar a un humano, lo que sucede es que solo afecta a cierta poca población, pero no se va a distribuir ya hacia un mayor número. Por eso no ha tenido como este potencial pandémico la influenza H5N1 o aviar, pero lo menciono porque es una enfermedad que tiene un potencial pandémico importante. Esta enfermedad, la influenza aviar, la H5N1, afecta a aves. Se identificó por primera vez en 1878. En 1955, estudios revelaron que afecta a más de 90 especies de aves, y sobre todo a las aves acuáticas como gaviotas, que van a servir como reservorio natural de la enfermedad. Entonces, estas aves que tienen esta característica de migrar a lo largo del mundo, pueden ser importantes ponerles atención, porque lo pueden diseminar hacia otros continentes, y si este virus logra dar ese salto hacia otra especie, que como el humano, y poder diseminarse con éxito entre las personas, pues esto puede provocar que sea una pandemia en futuros años. Históricamente, los virus de la influenza aviar van a ser extremadamente raros de encontrarse en humanos, pero cuando esto llega a ocurrir, solamente causan muy poca signología, como una conjuntivitis seguida de la recuperación total. Pero, como les digo, existen evidencias de que los virus de influenza pueden volverse más virulentos o más patógenos y comenzar a causar pues una signología un poco más severa. Entonces, esta solamente se las menciono para tomar en cuenta en futuros brotes de esta enfermedad. Esta imagen es el virus de la influenza H1N1, la influenza aviar. Lo que se encuentra, lo dorado o amarillo, son los virus de la influenza, los ortomixo, que son pleomórficos. Esto quiere decir que pueden ser redondos o un poco más alargados. Son virus de influenza vistos a través del microscopio electrónico, y están en un cultivo celular de células de MDSK, que son células de riñón de perro, y aquí se pueden replicar estos virus. Es solamente una foto para ilustrar pues su presencia o cómo se observan. Ahora vamos a hablar un poco de los coronavirus. Aquí voy a hablar primero en general de los coronavirus, y posteriormente voy a hablar en particular de cada uno de los que han causado pandemias a nivel mundial. Los coronavirus van a pertenecer a la familia Coronaviridae.
aquí está, a la subfamilia Coronavirinae, y van a tener 4 géneros importantes, los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Dentro de los alfa coronavirus tenemos los coronavirus humanos, el 229E y el NL63, que son los que les comentaba que son coronavirus que afectan a humanos, que causan resfriados comunes, tienen una morbilidad muy baja y una mortalidad casi nula, pero pues son importantes ya que pues sí causan enfermedad en los humanos. Aquí también dentro de los alfa coronavirus se encuentran coronavirus como el coronavirus felino, que causa la peritonitis infecciosa felina, o los coronavirus caninos, que solo van a afectar a gatos y a perros, no se transmiten al humano, pero causan pues signología importante en los animales que afectan. Dentro de los beta coronavirus tenemos a el OC43, o coronavirus humano OC43, coronavirus humano HK1 y al SARS-CoV, al MERS-CoV y al SARS-CoV-2 son beta coronavirus. Estos, todos los coronavirus que mencioné, humanos, el 229E, el NL63, el OC43, el HK1, no se han observado que tengan origen en animales. Estos fueron y son exclusivamente de humanos. Solamente el 229E se ha hecho filogenia y se ha estudiado que su origen puede ser en un cerdo. Ya los que tienen más importancia por la severidad de casos que causan son el SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2. Dentro de los gamma coronavirus solo encontramos coronavirus que van a afectar a aves, y dentro de los delta coronavirus a coronavirus que afectan a cerdos y a algunos animales de fauna silvestre como los leopardos de las nieves. Estos coronavirus son virus ARN de cadena sencilla, de polaridad positiva. Aquí ya no es como el coronavirus, como los de influenza, que tienen varios segmentos. Aquí solo es una línea de ARN con polaridad positiva, su genoma, y van a tener estas proteínas que van a estar en su superficie, que como les mencionaba, en su mayoría son proteínas que se unen a los receptores en la célula. Son las proteínas de la espina, que supongo han estado escuchando mucho para el desarrollo de vacunas y demás. Esta es la proteína que se utiliza, y si observan le da como una apariencia a la corona del sol, por eso se le llama coronavirus, por estas propiedades de estas proteínas. Y van a estar altamente distribuidos, como ya comentaba, entre humanos, aves y otros mamíferos, causando generalmente signología respiratoria, signología neurológica, entérica y hepática. Y pues, como les digo, tienen esa importancia, que los coronavirus también van a mutar, no de la misma forma que los de virus de influenza por el reordenamiento. El reordenamiento solo surge en virus que tienen genomas segmentados. Estos coronavirus mutan de diferente forma. Generalmente va a ser mutaciones puntuales que se acumulan en cierto partes del genoma. En este caso, la mayoría de coronavirus son mutaciones puntuales en la proteína de la espina, y esto va a causar pues que haya este cierto tipo de cambios y que puedan afectar a nuevos huéspedes. Aquí en esta diapositiva lo que se trata de demostrar es su origen. Los coronavirus, todos su reservorio son los murciélagos para los coronavirus de importancia en las pandemias, y aquí se originaron en el murciélago. Posteriormente, en el caso del SARS-CoV-1, saltó del murciélago a un huésped intermediario, o también llamado huésped puente, que en este caso del SARS-CoV-1 es la civeta de palma enmascarada. Es un vivérrido que se encuentra exclusivamente en Asia. Es en en aspecto similar al bisonte, al bisón, que de hecho no sé si escucharon noticias de en algún país en Dinamarca a los bisones
los eutanasiaron porque pensaban que era un potencial reservorio, bueno, un potencial huésped para el SARS-CoV-2. Solo les hablo que es similar de forma física a la civeta de palma enmascarada. Aquí ya se confirmó que en el SARS-CoV-1 la civeta de palma enmascarada es la que va a ser el huésped intermediario. Aquí se encuentra el SARS-CoV-2. En el MERS se detectó también en origen como el murciélago. Posteriormente, su huésped intermediario o huésped puente son los camellos. Y en el caso del SARS-CoV-2 se originó ya en el, se originó en el murciélago y posteriormente dio el salto a un huésped intermediario. Se creía que era el pangolín, que también es un mamífero exclusivo de países asiáticos, pero ya en varios artículos se ha visto que están muy lejanos filogenéticamente pues el origen o ser un huésped intermediario. Entonces, ahorita no se sabe cuál es el huésped intermediario del SARS-CoV-2. Se sabe que se originó en murciélagos, ya que los murciélagos se ha hecho estudios en su genoma y el genoma del SARS-CoV-2 tiene una similitud con el genoma del murciélago de un 96%. Entonces se sabe que ahí fue el origen, pero todavía no se conoce si existe o no un huésped intermediario para este virus. Aquí, pues como se ve, viene el reservorio, posteriormente el huésped intermediario, y aquí en el caso del SARS-CoV-1 nos maneja que se une en su receptor en la célula. En este caso es la angiotensina 2, que se va a encontrar distribuida en todas las células del cuerpo humano. Por eso es que se tiene esta signología tan diversa en los SARS-CoV, de afectar a tejido respiratorio, entérico, riñones, corazón, sistema nervioso. En el MERS-CoV es la DPP4, que esta también se encuentra distribuida sobre todo en tejido respiratorio. Y el SARS-CoV-2 se vuelve a unir a su receptor, la angiotensina 2 o AC2, como en el SARS-CoV-1, distribuida en todas las células del cuerpo humano. Aquí todos tienen pues ARN de cadena sencilla con polaridad positiva, se van a replicar y van a diseminarse pues de forma muy eficaz hacia otros humanos. Se da la transmisión humano-humano generalmente por ese contacto directo, por gotas en aerosol y porque haya una mala ventilación en los espacios en donde se encuentran pues las personas. Vamos a hablar ahora más del SARS-CoV-1. Surgió en China, un agente que producía una infección respiratoria, una neumonía atípica. Fue reportado por primera vez en Guangdong, China, en el 2002. Y esta enfermedad iniciaba con leves signos respiratorios, va a desarrollar una severa neumonía que va a poder llegar a la muerte de las personas. En el SARS-CoV se distribuyó de manera bastante rápida por 29 países alrededor del mundo, causando 8.098 afectados y 774 muertes, con una mortalidad del 9.56%. La OMS alertó de que era una pandemia el 13 de marzo de 2003. Tuvo una resolución rápida aproximadamente en el 2004, disminuyeron ya radicalmente los casos. Aquí no se desarrolló vacuna, hubo una remisión de la enfermedad y pues no tuvo tanto impacto, ya que no causó tantas pérdidas ni económicas ni de personas a nivel mundial en el SARS-CoV, y su signología era bastante menos severa o tan rápida de complicarse como en el SARS-CoV-2. El siguiente sería el MERS-CoV, que se identificó por primera vez en 2012 en Arabia Saudita, teniendo como huésped intermediario a los camellos. En los camellos es importante aquí recalcar que ni en los murciélagos ni en los huéspedes intermediarios como la civeta de palma enmascarada, los camellos, van a causar signología a los coronavirus. Solamente se van a
van a servir para que estos animales lo diseminen hacia nosotros, los humanos, pero no van a causarle signología a ellos. En el 2014, la OIE identificó al MERS como una enfermedad emergente que tiene un potencial zoonótico, y aquí todos los países van a enfrentar los mismos riesgos, ya que aquí factores culturales van a ser importantes, ya que los países que se van a encontrar más afectados van a ser países en donde los camellos se utilizan de forma constante como medio de transporte, como mascotas, o se tiene un contacto directo o muy estrecho con ellos. Por eso, si observan en este mapa, lo que quiere representar es pues la diseminación que se dio. En color naranjita es la transmisión solamente de camello a camello, en rojo la transmisión de camello al humano y del humano hacia otro humano, y en azul la transmisión de humano a humano solamente. Si observan, se quedó limitado a algunos países solamente africanos y asiáticos con severidad. Sí llegó a Estados Unidos y a algunos países asiáticos, pero no hubo tantas diseminación hacia otros países de diferentes continentes. Sí se le conoce como pandemia porque, como si recordamos la definición del principio, pues es una enfermedad que afecta a diferentes países o en diferentes continentes, y pues llegó hasta el continente americano, a Estados Unidos. En esta enfermedad, la signología va desde asintomáticos, como en el SARS-CoV-2, a la enfermedad severa, incluyendo neumonía, síndrome agudo respiratorio, falla orgánica y la muerte. Como en otros coronavirus, también se va a dar la transmisión de humano a mano, principalmente por la generación de aerosoles, al estar en contacto directo, estrecho y por una mala ventilación. También aquí se originó en 2013 y para 2014-2015 ya estaba controlada totalmente esta enfermedad. Y en el SARS-CoV-2, a principios de diciembre de 2019, un grupo de trabajadores fueron reportados con síntomas similares a una neumonía con una causa indefinida, pero esto pudo llegar a ser rastreado hasta un mercado de comida marina como estos que se encuentran aquí, en Wuhan, Hubei, en China. El 7 de enero de 2020, la OMS provisionalmente le da el nombre de 2019-nuevo coronavirus, y fue renombrado como lo conocemos ahora, como SARS-CoV-2, y quedó oficialmente en el grupo de coronavirus, de acuerdo al Comité Internacional de Taxonomía Viral, que es un comité que se encarga de clasificar a todos los virus de acuerdo a sus características, el 11 de febrero de 2020, y se le llama a la enfermedad como COVID-19. El virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad se le llama COVID-19. El 30 de enero fue designado como un problema de salud de importancia internacional, y en marzo de 2019 se declara como una pandemia. En noviembre de 2020 ya se encontraban afectados 216 países y sus territorios, infectando a 62.195.274 individuos, con, en ese momento, en noviembre de 2020, 1.453.355.000 muertes a nivel mundial, y con una mortalidad del 2.34. Como ya les comentaba, basados en la secuenciación del genoma completo, se ha rastreado al murciélago como su reservorio, ya que tienen un 96.2% de similitud con la secuencia de los murciélagos. Con respecto a la presentación clínica, se puede categorizar en 3 etapas: leve, severa y crítica. En la etapa leve solo se puede o no desarrollar neumonía, a veces con fiebre, tos seca, dolor de garganta. En casos severos puede existir disnea, tos e hipoxia. Estos síntomas se van a desarrollar dentro de un periodo corto de tiempo, de 24 a 48 horas, después de iniciados los primeros síntomas, y finalmente el estado crítico va a presentar neumonía severa, falla respiratoria, compromiso cardíaco, falla múltiple de órganos y la muerte.
de los pacientes. Ahorita en la literatura manejan tres tipos de cuadros. También existe otra literatura que menciona que ya pueden ser hasta 6 tipos de cuadros, pero pues nada más es para evidenciar la importancia que se tiene y la rapidez con la que se puede desarrollar los signos. Como dice en esta imagen, la pandemia tiene un crecimiento acelerado. Tomó 67 días desde el primer reporte del caso para alcanzar los primeros 100,000 casos. Solamente 11 días para alcanzar los segundos 100,000 casos. Solamente 4 días para alcanzar los terceros 100,000 casos. Se puede ver que el virus tiene un crecimiento acelerado bastante importante. Por eso es importante y seguirá siendo importante seguir esas medidas de bioseguridad que se recomendaban y se siguen recomendando. Y pues la vacunación también es una estrategia de control. Como ya vimos dentro de las teorías para que se puedan terminar las pandemias, pues la que más se acepta y en la que más pues se puede llegar a pensar en trabajar es la del reloj de arena con la densidad de población, pero esta yo la veo bastante difícil, que haya una pues muerte o terminación de una pandemia por esta cuestión, de que se elimine drásticamente la densidad de población. Es imposible en nuestra realidad. Entonces, por eso es importante contrarrestarla con las otras medidas de bioseguridad que se pueden llevar a cabo. En esta diapositiva lo que se quiere representar es diferencias y similitudes que pueden existir entre SARS-CoV-2 y la pandemia de la influenza, que son las que han tenido importancias a nivel mundial y con impactos pues muy drásticos en la población. En 1918 la gente no se acercaba tampoco a las autoridades de salud y desarrollaba neumonía. Como en la actualidad muchas personas no se acercan por desconocimiento o también por falta de recursos, que no haya disposición o disponibilidad de hospitales. Entonces, por eso esto puede acelerar de forma importante la presentación de las pandemias. Esa sería una similitud. En esta pandemia, en la de 1918, surgió el miedo y discriminación a la gente de origen español, porque como les decía, como fue el primer país que reportó esta enfermedad, pues se le tenía esa discriminación y miedo. En la pandemia actual se desarrolló este miedo y discriminación a la gente de origen asiático. Entonces es otra similitud importante que no debería de existir. Es increíble que después de 100 años o de ciento y tantos años, pues sigan habiendo este tipo de surgimiento de miedo y discriminación. En el caso del virus de influenza, la diseminación del virus fue gracias a la guerra, a la circulación de tropas, a la movilización de soldados, a que había barricadas llenas, campos de soldados y se tomaban decisiones como no respetar la cuarentena. En el caso de el coronavirus, no hay una guerra como en ese momento que tenga una magnitud mundial, pero pues se diseminó gracias a la globalización que existe en el mundo. También se diseminó de mayor forma que nosotros los humanos estamos llegando a los nichos de los animales. Si nosotros no se entiende que no debemos de invadir nichos para hacer casas en ese lugar, para hacer pues nuevas infraestructuras ahí en lugares que no nos corresponden, van a seguir surgiendo. Los virus, los coronavirus, los virus de influenza siempre han existido, solo que nosotros al estar teniendo ese contacto directo con animales, con estas actividades antropozoonóticas que nos van antropogénicas, perdón, que nos van a llevar a pues seguir estando en contacto, como cazar a los animales para comida, como utilizarlos por sus pieles y demás. Las enfermedades y las pandemias van a seguir surgiendo. Entonces es importante conocer estas cosas. Aquí en la imagen lo que se quiere pues ver es estas diferencias
En España, en la gripe española, hubo 50 millones de personas muertas. En el coronavirus, ahorita la fecha en la que salió este artículo eran 532.340 muertes. En la actualidad está por los 3 millones aproximadamente. La etiología de la enfermedad en la influenza española no se conocía, como les mencionaba, se creía que era un bacilo, pues años después se identificó que era un virus. Y aquí en el corona, inmediatamente, muy poco tiempo se tardó para conocer la etiología de la enfermedad. En la influenza española se originó en Estados Unidos, en el coronavirus se originó en China. En España había falta de información, en la influenza española había falta de información de la pandemia. Aquí en los coronavirus existe un exceso de información a través de los medios. Esto es importante mencionarlo, ya que no toda la información que existe es buena. Hay mucha desinformación acerca de, pues, del personal médico, por ejemplo, que el personal médico va a afectar en lugar de ayudar, o que las vacunas no sirven. Hay mucha desinformación que se puede estar transmitiendo por las redes sociales, entonces es importante que ver estos dos panoramas, que en la influenza española había miedo por la desinformación, y en los coronavirus hay miedo por ese exceso de información. En la influenza española se tardó un tiempo para desarrollar la vacuna, no estuvo en la influenza española desarrollada, se desarrolló ya años después. Por estas características, bueno, en ese momento por la falta de tecnología y de recursos para desarrollar la vacuna, y también por las características del virus, como les comento, que tiene esa mutación de reordenamiento que hace difícil desarrollar una sola vacuna para algunas, pues para los virus de influenza. Y en los coronavirus, pues en el momento del artículo del 2020 todavía no se había desarrollado vacuna, pero ahorita ya hay varias vacunas que se encuentran en disponibles para ser utilizadas por quien lo requiera. Y para terminar, vamos a hablar del virus del ébola. El virus del ébola es un virus filamentoso, como se puede ver en esta imagen. Tiene esta característica que parece como un cabello. Es un virus de ARN que tiene polaridad negativa. Su nombre va a derivar del río Ébola, que se va a encontrar cerca de un pueblo llamado Yambuco, en la República Democrática del Congo, antes Zaire, en donde se tuvo el primer brote. Este virus tiene una característica que es muy similar a otro de las... Bueno, es muy similar a otro de la familia Filoviridae, llamado el virus de Marburg. El virus del ébola también pertenece a esta familia, Filoviridae. Es incierto cuándo y dónde ocurrió el primer brote de ébola, ya que sucedió de forma simultánea en Sudán y Zaire. Como se puede ver aquí, Sudán y Zaire están muy cerca. Y se puede decir que el primer caso identificable fue en Sudán en 1976. La enfermedad fue descrita como fiebre hemorrágica del ébola en 1978 por la Organización Mundial de la Salud. El primer paciente fue un empleado en una fábrica de algodón el 27 de junio en el pueblo de Ensarra, que está aquí en Sudán. 5 días después muere, y para el día 6 de julio, el segundo caso que también se encontraba en este hospital, también muere. Y perdón, Jocelyn, es que a alguien se le activó su micrófono. No se preocupen. En el 6 de julio, el segundo caso también muere, y otros 2 trabajadores de esta fábrica de algodón también fallecen. Uno de los trabajadores de la fábrica estuvo en contacto con su hermano porque lo estaba cuidando, y también enfermó. Pero lo que hizo fue el cuidador de la persona que se enfermó, viajó a Maridi, que es un pueblo cerca de Ensara, si lo ven está aquí, y fue admitido en el hospital de Maridi en agosto el 7 de agosto, pero también murió. Esto eventualmente desencadenó la diseminación de la enfermedad a pueblos vecinos,
En total existieron 284 casos en total, 67 en Zara, 213 en Maridi, 3 en Tembura y 1 en Juba, que están por aquí. Y de estos enfermos murieron de forma directa 115 personas. Si ven, tiene una mortalidad muy alta, del 80 al 90%. En octubre, el personal del aeropuerto en Heathrow empezó a checar a personas provenientes de Sudán y Zaire porque pues se comenzó a diseminar de manera muy rápida este virus. La OMS tenía problemas para identificar a la gente. El 14 de octubre lo describe como el virus de Marburg, el otro que les digo que es de la misma familia, pero Frederick A. Murphy, un virólogo de la CDC, es el primero que toma una fotografía mediante el microscopio electrónico. No es esta, pero así se vio en el microscopio electrónico. Y al solamente tener 3 personas tener autorización de realizar el estudio, porque era un virus muy peligroso y mortal, y hicieron pruebas y confirmaron que no era el virus de Marburg, sino que era uno enteramente nuevo, que es el virus del ébola, pero que son morfológicamente similares, pero antigénicamente diferentes. Entonces, por eso se clasificó en otra especie viral, que era un virus totalmente nuevo. El Ministerio de Salud en Zaire anunció en 1976 que el virus es responsable de una epidemia. Tenía su reservorio, es el murciélago frutífero, y su huésped intermediario son estos monos verdes que pues van a ayudar a transmitir la enfermedad. En 1994, en un zoológico en Côte d'Ivoire, cerca de Guinea, existió un brote en un grupo de chimpancés. Un empleado se lo transmitió a los chimpancés. Hubo la muerte de todos los animales, y un miembro del equipo que realizó las necropsias de los chimpancés se contagió del virus de ébola, pero tuvo una recuperación favorable. Como les mencionaba, este es un virus que es también una antropozoonosis. Aparte de que es una zoonosis, puede ser antropozoonosis a los humanos, podérselo transmitir a los simios. Existió otro brote de importancia en 1995 en la República Democrática del Congo, con 317 enfermos, y de estos murieron 245 personas. Primero se creía que era un brote por una bacteria llamada Shigella, pero posteriormente se confirmó que fue el virus del ébola el causante de este brote. Se tomaron medidas para controlar de mejor forma. Se cuarentenó a todas las personas en contacto con sospechosos de la enfermedad. Se capacitó al personal médico para utilizar ropa y equipo protector y desecharlo de manera adecuada, y también que los restos de los muertos no fueran utilizados posteriormente en rituales, porque en África tienen costumbre de tocar y besar a los restos de las personas muertas. Entonces se tuvo que comenzar a desechar de forma más eficaz estas personas contagiadas. Existió otro brote en Uganda en 2000, y pues la transmisión de humano a humano se da por el contacto directo con fluidos u objetos contaminados, y lo que va a producir este virus es fiebre hemorrágica, dolor abdominal, dolor de garganta, diarrea, congestión conjuntival, shock y muerte. Entonces es altamente mortal. No se podría considerar como pandemia porque solamente se encuentra delimitado al continente africano, pero tiene un potencial pandémico bastante importante, y si se llegara a dar la pandemia de este virus sería bastante catastrófico para la humanidad. Como les comento, la mortalidad de este virus es del 90%, entonces, como les mencionaba en un principio, yo pienso que se ha limitado solamente a ciertos pueblos de África por esta situación económica y situación social que ellos viven. Esto ha sido algo bueno para el resto del mundo, pero es importante tomar en cuenta. Si observamos en todas las enfermedades que se hablaron el día de hoy, influenza, coronavirus, ébola,
Los virus que han sido los responsables de esto son virus ARN. Esto es porque dentro de los organismos, los virus ARN tienen la capacidad de mutar con una mayor rapidez que otros virus por diferentes mecanismos, ya sea por los reordenamientos, mutaciones puntuales, pero mutan muy rápido. Entonces esto ha sido una cuestión importante para que se dé esta diseminación hacia pues, otros animales de otras especies. Y pues también esas mutaciones les sirven para adaptarse y ser más eficaces en su diseminación. También es importante ver pues que en todas las epidemias o pandemias se han tenido pues estas medidas de control y que son importantes para llevar a cabo el término pues de las pandemias. Con esto terminaría la exposición. En esta diapositiva lo que quiere decir es que los científicos no sabemos cómo hacer eso. Solía creer, lo que dice el texto es, solía creer que los principales problemas ambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso de ecosistemas y el cambio climático. Creí que con 30 años de grandes avances científicos seríamos capaces de abordar esos problemas, pero estaba equivocado. Los principales problemas ambientales son el egoísmo, la codicia y la apatía. Para lidiar con estos problemas necesitamos una transformación espiritual y cultural, y los científicos no sabemos cómo hacer eso. Esto lo dijo Gus Speth, que es un abogado medioambientalista, y pues que tiene toda la razón. Nosotros, si seguimos ocupando los recursos, ocupando los nichos de estos animales, cazando animales que no deben de ser cazados para consumir su carne, sus pieles y demás, pues vamos a seguir teniendo estos problemas en un futuro. Pues esperemos que no sea así, pero pues si seguimos así es lo más probable. Entonces, pues esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, excelente plática. Hay muchas preguntas, unas felicitarte. Ay, perdón. Por tu presentación y preguntan que, perdón, que si los reservorios de enfermedades aparecen, aparecen y si se tienen variables favorables en el ambiente y si los hospederos se adaptan o se sabe algo más acerca de sus comportamientos. Pues generalmente los reservorios, los murciélagos, por ejemplo, si se dieron cuenta, son el mayor reservorio de la mayoría de virus, debido a pues el sistema inmunológico que ellos tienen. Su sistema inmunológico es sumamente eficaz. Entonces a ellos se podría decir que los coronavirus o los virus en los que sean reservorio el ébola, el coronavirus, no les van a hacer realmente nada. Entonces, pues así como alguna ventaja que nosotros tengamos acerca de ellos, pues es estudiarlos pues a los murciélagos para estudiar bien pues su sistema inmunológico y ver pues qué podríamos obtener de ahí. No sé si contesté la pregunta. Bueno, Jenny Ramírez la que la preguntó. La otra es, ¿qué animal es el intermediario en el SARS-CoV y cuál especie de murciélago? Y de paso preguntan que el ébola, ¿cómo se transmite en los murciélagos? Ok, en los murciélagos en el SARS-CoV-1 es el huésped intermediario, la civeta del palma enmascarada, que es un vivérrido que se encuentra en India exclusivamente de forma natural. El tipo de murciélago, no me acuerdo, se llama Rhinophilus, pero no me acuerdo el segundo, la especie de murciélagos, que son los que transmiten en su mayoría los coronavirus. Y
en el ébola, generalmente en todos los virus que son reservorios, es por estar en ese contacto directo con ellos, con las heces, por ejemplo, o con alguna secreción que esté dando el murciélago. Por ejemplo, en China, pues se tiene la teoría de que es porque los consumen, pero podría ser por estar en contacto pues, con secreciones o con heces del animal. Preguntan que cómo se identifica qué animal es el reservorio. Ok, se hace al tener disponible la secuencia ahorita la secuencia viral del coronavirus, se hace un estudio filogenético en donde se forman árboles filogenéticos y se rastrea hacia dónde nos lleva la evolución de ese virus. Se compara las secuencias de los genomas, de los virus que afectan a los murciélagos o de los virus que afectan a la civeta de palma enmascarada, al pangolín y demás, están disponibles ya se llama GenBank o en alguna otra plataforma donde se tengan estos disponibles. Se hace esta secuenciación de estos virus y se comparan y ya se rastrea que son hacia ellos donde se tiene pues el origen. Michelle pregunta si en los monos verdes hay síntomas. Sí, en los monos verdes y en los chimpancés, que son a los que se ha identificado ahorita, también es la fiebre hemorrágica, diarreas y pues la muerte. ¿Y cuántos días dura el ébola? Pregunta Consuelo Vega. No me acuerdo cuánto es de presentarse, me parece que son de 4 a 10 días para que se dé la presentación de la enfermedad, sería el periodo de incubación. Y Miguel Esteban pregunta, tiene varias preguntas. Una es, ¿qué tan posible que en México, si se le ha dado importancia al estudio y a la inversión en el estudio en cuanto a este tipo de enfermedades en animales, y yo la anexaría en animales en cautiverio y en fauna silvestre? Pues sí se le ha dado importancia, de hecho no es por hacer comercial, pero ahorita yo estoy en primer semestre de doctorado, entonces se está haciendo la detección y la genotipificación, o sea, hacer este árbol filogenético para conocer aquí en México qué coronavirus hay en animales de fauna silvestre, para saber pues la situación actual en México. Como tal, en México no hay trabajos previos, este sería el primero, entonces sí se está ya comenzando a invertir. Serían animales en cautiverio de fauna silvestre. Animales silvestres es un poco complicado debido a pues el manejo que se le da a estos animales y para muestrearlos, pero es una perspectiva del proyecto, pero sí se está comenzando a invertir. Gracias. Y una pregunta, esa es mía. ¿Qué son los pestivirus? Ok. Los pestivirus son un género viral que pertenecen a la familia de los flavivirus. Los flavivirus son una familia que tiene varios géneros. Uno de ellos es los pestivirus. Los flaviviridae, perdón, la familia Flaviviridae, el género es Flavivirus, Pestivirus y Pacivirus. Dentro de estos, los flavivirus causan la fiebre amarilla, enfermedades que son transmitidas por mosquitos. Los pestivirus son este género viral que va a afectar a rumiantes o a ungulados, por ejemplo, vacas, cabras, ovejas, venados, y causa enfermedades como diarrea viral bovina, fiebre porcina clásica, y enfermedades digestivas, nerviosas y respiratorias. Ok, muchas gracias. Jacqueline pregunta, da gracias por tu exposición y pregunta si podrías mencionar las teorías del por qué se detienen las pandemias y si hay una correlación entre la sobrepoblación y la zoonosis. Ok, la primera teoría se cree que por el estado inmunológico de las personas, por haber tenido un contacto ya previo con
virus similares. En este caso me enfoco más en virus porque es de lo que se está hablando. Por ejemplo, nuevamente uso el ejemplo de los coronavirus. Los coronavirus que causan resfriados comunes se encuentran de forma normal distribuidos a nivel mundial. Entonces pudo haber gente que ya se haya infectado con ese coronavirus y al tener similitudes en antigénicas con los otros coronavirus se pueden llegar a generar anticuerpos y con esto pues algunas personas de la población pues ya no enfermarse y estar pues estas personas en contacto con más personas, se da pues esta inmunidad ya en general y pues con esto se terminan las pandemias. Esta es una teoría. La segunda teoría sería que exista que se pierda o se disminuya, por ejemplo, si los coronavirus son más propensos a replicarse en el frío, por decir que pues se quiten estas condiciones de temperatura, humedad y demás, y el coronavirus, uso el coronavirus porque es el que está más presente ahorita, pueda comenzarse a replicar bueno, dejarse de replicar porque se le está quitando esta condición que fomenta que se dé. O también que se elimine de forma natural el reservorio, ya sea un mamífero, algún insecto, pero como les decía, yo no lo pienso que sea muy adecuado debido a que si se elimina, por ejemplo, en este caso el murciélago, podría entrar algún otro animal a ocupar su lugar en el nicho ecológico y se comenzaría a replicar pues ahora en este animal. Y la tercera sería la de reloj de arena, que se basa en pues que se necesita ese contacto directo entre personas sanas y enfermas para que se dé esta diseminación de la enfermedad. A mayor densidad de población es más probable y más fácil que se dé esta diseminación de la enfermedad. Por eso países como México, como la India, como Brasil, que tenemos una densidad de población, o sea, en un espacio muy pequeño y mucha gente, se da de forma más eficaz la enfermedad. Y el que haya, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Si hay relación entre la sobrepoblación y este tipo de enfermedades. Sí, sí hay una total relación. Nosotros estamos invadiendo, al haber pues mayor gente, se buscan mayores espacios para vivienda, mayores, pues es mayor la necesidad de comida, se empiezan a utilizar animales que antes nosotros no consumíamos. Entonces, sí tiene una total relación la sobrepoblación con que se den zoonosis. Eso es, siempre ha existido y seguirá existiendo mientras la densidad de población no disminuya y no se deje de hacer este tipo de prácticas que no son muy adecuadas. Muchas gracias. Tienes muchas felicitaciones por tu plática tan completa. Desde Cadereyta de Montes en Querétaro te felicitan. Y el doctor Fernández Cervantes pregunta, te felicita por la información y tu presentación y pregunta si se conocen en murciélagos la presencia de coronavirus en México. No, en México aún todavía no se conoce la presencia de coronavirus. Los coronavirus los murciélagos que se conocen son exclusivos de Asia, pero de aquí en México las especies de murciélagos que existen aquí en México no se han muestreado. También es un objetivo del proyecto, muestrear murciélagos para ver aquí qué hay. Muchas gracias. También por ahí preguntan si el virus del ébola y el hantavirus se podrían considerar como virus homólogos por los síntomas en común que presentan. ¿Cuál el otro el ébola y el hantavirus. El hanta, no son o sea, tienen signologías similares, pero no son de la misma familia. Uh-huh. ¿Y cómo ves las perspectivas en México de este tipo de estudios de coronavirus y cuál sería el futuro en México? Pues yo pienso que se van a desarrollar más proyectos, han surgido, de hecho, en el grupo de trabajo en donde estoy, no solamente se va a muestrear fauna silvestre,
También se van a empezar a muestrear perros, gatos. Ahorita hay un proyecto muy grande de los gatos porque en esto sí se ha observado que los humanos les podemos transmitir la enfermedad a ellos, desarrollando signos. Entonces, sí se van a comenzar a invertir más en estas enfermedades. En el mundo no es que, bueno, no es que no se quiera invertir, sino que generalmente se le dedica dinero a las enfermedades que tienen importancia en la salud pública y sobre todo en estas enfermedades que son zoonosis y que tienen pues este impacto en la economía. Entonces, sí se empiezan a desarrollar ya más proyectos y yo pienso que el futuro pues es prometedor para que se hagan estudios y se conozcan pues muchas cosas, tanto métodos de diagnóstico más eficaces, vacunas y demás. Entonces, yo pienso que sí hay muchos estudios en puerta. Okay, sí, pues hay mucho potencial. La cosa es que se necesita presupuesto, ¿no? Exactamente. Carla pregunta si los pestivirus nada más afectan a rumiantes o si pueden afectar a los seres humanos. No, solamente afectan a rumiantes. Se ha encontrado, esto no es que afecten, sino que se han hecho secuenciaciones masivas por ejemplo, en ratón. Se ha visto que hay un pestivirus que se encuentra presente en ratón, no causa ninguna signología, pero hay pestivirus en ratón, hay pestivirus en murciélago, hay pestivirus en animales marinos, no recuerdo ahorita si es un manatí, pero al humano no sea todavía, bueno, no es zoonosis. Ok, muchas gracias. María Edith Ponce pregunta o comenta que en México se tienen registros de contagios en mascotas, en perros y gatos, por dueños que han estado enfermos o han sido positivos por el COVID-19. ¿Cuáles son las medidas para evitar esto y si hay tratamiento para gatos y perros para esta enfermedad? Pues las medidas serían, si nosotros sospechamos que se está enfermo con el coronavirus, sería no acercarnos o sea, sé que es difícil porque el animal no va a entender y a lo mejor nosotros somos el único cuidador. En primera instancia sería aislarnos, igual que nos aislaríamos de cualquier otro miembro de la familia, aislarnos del animal. Si no es posible, estar utilizando todo el tiempo el cubrebocas, desinfectar igual, lavarnos las manos antes de darle de comer, después de darle de comer, no estarlo acariciando muy constantemente y pues como se transmite por gotas, pues sería eso, el cubrebocas, lavado de manos, si se puede el aislamiento del animal y pues no hay tratamiento como tal para el coronavirus. Sería solamente tratamiento de soporte, o sea, para la signología que se presente en el animal. Por ejemplo, pues diarrea o enfermedades respiratorias, contrarrestar las infecciones secundarias que pueden presentarse de bacterias, por eso se manda antibiótico, no es que sea pues para evitar el virus, pero serían esos los mecanismos. Elvia Manuela tiene varios comentarios, manda ahí un trabajo sobre la susceptibilidad de perros, bisontes y otros animales al SARS y al coronavirus. Y muchas felicitaciones por mucha gente, muy completa tu plática. Si nos podrías proporcionar tus datos y podrías poner en el chat dónde se pueden comunicar para consultarte sobre el tema o completar. Hay muchas otras preguntas que te quieren hacer. Mucho te agradeceríamos que pusieras en el chat cómo se contactan contigo, por favor. Ok, sí lo estoy poniendo ahorita. Sí, como dicen, si hay estudios, por ejemplo, en Rusia acaban de iniciar la vacunación contra el COVID-19 en gatos, perros, hurones y bisones, y sería un futuro que se pudiera llegar aquí bueno, en México, hacer pues también la vacunación. Aquí está mi correo, es Gmail, lo vuelvo a escribir. También para hacerte llegar las preguntas y comentarios del chat y todas las felicitaciones, que son muy extensas. Te damos muchísimas gracias por tu excelente y tan completa plática,
por ahí comentan que podrías hacer un libro sobre este tema, ¿no? Te agradecemos muchísimo tu participación y Noé tiene algunos comentarios que hacer. Sí, voy a dejar de compartir. Te agradecemos mucho la conferencia, Jocelyn. Estuvo muy, muy interesante. Voy a dejar de compartir tu pantalla para poner otra pantalla. ¿Nos permites? Claro. Sí, claro. Voy a tener... Aquí está. Sí, perfecto. Voy a compartir nada más una pantalla rápido. Aquí está. Y bueno, solamente les agradecemos a todos su asistencia en este primer ciclo justamente. Y vamos a continuar las conferencias hasta el 17 de agosto, hasta el martes 17 de agosto. Continuamos con las conferencias. De hecho, en esa fecha nos va a acompañar el doctor Alonso Aguirre y va a dar la conferencia de patrones globales de enfermedades zoonóticas emergentes y lograremos predecir y prevenir la siguiente pandemia. De hecho, creo que en algunas también de las preguntas de los asistentes también mencionaban eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las siguientes pandemias, no? Entonces, si se fijan, todas las conferencias se van uniendo, entonces realmente es bastante interesante. Y bueno, recuerden que el ciclo de conferencias termina hasta el 26 de octubre. De hecho, con el 26 de octubre cerramos con el doctor Rodrigo Medellín, con murciélagos y enfermedades infecciosas emergentes, mitos, realidades y esperanzas en tiempos de pandemia, ¿no? Pero bueno, ahí para que los tengan. Este calendario, este programa se puede checar en la página de Facebook del Seminario Rafael Martín del Campo. Y bueno, no sé, doctora Graciela, ¿quiere comentar algo? Sí, no, nada más darle las gracias a la maestra Medina. Fue una excelente, muy completa, muy didáctica plática que será de mucha utilidad para todos los que nos conectamos y para todos aquellos que quieran tener la plática en Facebook y en YouTube. Está disponible para todos aquellos que no alcanzaron a entrar. Agradecemos a todos los participantes, los esperamos para la próxima. Y bueno, pues no hay más. Seguiremos con este seminario Rafael Martín del Campo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en agosto. En agosto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.